Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con los temas correspondientes a lo que es el tercer parcial de la materia de semiología estomatológica. Hoy vamos a ver lo que es el tema de lesiones primarias de la cavidad bucal, para lo cual tenemos que repasar algunos términos que son necesarios que ustedes conozcan en relación a lo que es este tema. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver lo que es la histología de la cavidad bucal. Bueno, pues vamos a ver que la cavidad bucal está revestida, ¿ya? Por diferentes tipos de tejidos, como ser un ejemplo lo que es la mucosa, la submucosa y lo que es el músculo, ¿ya? Hasta lo que es la parte, en este caso, serosa, ¿no? Bueno, generalmente las lesiones que encontremos en lo que es la cavidad bucal, generalmente se ubican en lo que es la mucosa. De ahí es que tenemos que, bueno, pues revisar un poco lo que es la estructura histológica de la mucosa oral, viendo que en la mucosa oral tiene en este caso tres, se puede decir, tres capas diferenciadas, como ser lo que es el epitelio de revestimiento, lo que es la lámina propia y lo que es el músculo, en este caso, o la parte muscular de la mucosa, ¿no? Entonces, y bueno, pues según algunos autores, también indica que esas tres capas diferenciadas pueden ser lo que es el epitelio, la lámina, en este caso propio corium, y lo que es la submucosa. Muy bien. Bueno, mucho depende, como vamos a ver más adelante, si es que se adhiere lo que es en este caso la mucosa directamente a lo que es en este caso es el periósteo, o si no, tal vez está presente lo que es la submucosa, ¿no? Entonces, bueno, pues revisaremos un poco en detalle cada uno de estos elementos. Primero veremos lo que es dentro de lo que es la estructura histológica de la mucosa oral, ¿ya? Estas capas diferenciadas, como les decía, primero la que vamos a ver es el epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento, como ven aquí ustedes, ya es un epitelio histológicamente, ya donde encontramos un tipo de epitelio plano estratificado, no queratinizado, malpighiano, ¿no? Entonces, ese tipo de epitelio es el que se cubre lo que es en este caso esta mucosa, ¿no? Y bueno, pues también vamos a ver que este epitelio, ya según su localización en la cavidad bucal, podrá estar ortoqueratinizada, paraqueratinizada o estar no queratinizada, ¿no? Entonces, también vamos a ver que dentro de lo que es este epitelio, ya está formado por diferentes tipos de células donde encontramos múltiples estratos que ascienden desde lo que es la membrana basal hasta lo que es la superficie. Entonces podemos encontrar este tipo, en este caso, de células, células del estrato basal o germinativo, un estrato espinoso y lo que es un estrato granuloso, ¿no? Entonces, bueno, generalmente, como habíamos indicado, el estrato, en este caso córneo, de la epidermis, está formado por células planas queratinizadas y carentes de núcleo, ¿no? Bueno, pues, entonces, como les estaba explicando hace rato, encontramos, depende de la zona donde se ubiquen, en este caso, lo que es el epitelio, vamos a encontrar diferentes tipos de epitelios, ya sea en este caso queratinizados, ¿ya? Que, como les decía, presentan lo que es, en este caso, una capa córnea de queratina, como vemos aquí. Ahora, esta capa de queratina ya puede ser, ya sea ortoqueratinizado o puede ser paraqueratinizado. Si es paraqueratinizado, generalmente esta capa, en este caso córnea, no presenta núcleos, ¿ya? Sin núcleos, mientras que el epitelio ortoqueratinizado presenta, en este caso, eh, en este caso núcleos, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, como les decía, los paraqueratinizados muestran núcleos, ¿ya? Y lo que es en este caso los ortoqueratinizados, como vemos aquí, no muestran núcleos. Entonces, esa es su diferencia entre lo que es el epitelio, en este caso paraqueratinizado y el ortoqueratinizado. Vuelvo a reiterar, ¿no? Lo que es el paraqueratinizado presenta lo que es una capa córnea donde muestran núcleos, ¿ya? Y lo que es el ortoqueratinizado, ¿ya? No muestran núcleos. Entonces, esa es su diferencia.
¿no? Entonces, entre lo que es los dos, en este caso, tipos, en este caso de epitelios, ¿ya? Ahora, o en su caso, ¿ya? También este epitelio no puede estar queratinizado, es la otra opción. Entonces, podemos indicar que el epitelio de revestimiento puede estar queratinizado, ¿ya? Orto para queratinizado o no puede estar queratinizado, ¿no? Bueno, y en la cavidad bucal, como vemos aquí, podemos encontrar diferentes tipos de zonas, en este caso, donde encontramos este tipo en este caso, de epitelio, ya sea queratinizado o no queratinizado. Entonces, podemos indicar que hay áreas queratinizadas, como sé lo que es la mucosa masticatoria, en sí el paladar generalmente es ortoqueratinizado, y el borde del mermellón del labio. Entonces, esas partes son áreas para en ese caso ya sea, en ese caso, ortoqueratinizadas, ¿ya? O queratinizadas, ¿ya? Y tenemos áreas no queratinizadas, como es la mucosa de revestimiento, ya de labio, mejilla, surco vestibular, mucosa alveolar, cara ventral de la lengua, piso de lo que es la cavidad oral y el paladar. Entonces son áreas no queratinizadas. Y también está aquí lo que es la mucosa especializada de la cara dorsal de la lengua y botones gustativos, que son zonas no queratinizadas. Entonces, como ustedes notan, podemos encontrar ese tipo de epitelio, queratinizado o no queratinizado. Depende de la zona y en este caso, como decía, el tipo de mucosa que vamos a encontrar, ¿no? Muy bien. Ahora, también podemos, como les decía, ver los estratos, como habíamos indicado, o capas de lo que es el epitelio de ese caso de revestimiento. Habíamos indicado que tenemos principalmente lo que son tres capas, ¿ya? Cuando no son queratinizados, y cuando son queratinizados ya presentan cuatro capas, ¿no? Entonces, si es que en este caso tenemos en este caso como te decía, un tipo de epitelio queratinizado, encontramos estas cuatro capas: el estrato basal, el estrato granular, el estrato espinoso y el estrato queratinizado. ¿Notan? Pero si es que es un tipo de epitelio no queratinizado, bueno, encontraremos solamente lo que es la capa o estrato basal, la capa o estrato granular, la capa o estrato espinoso, ¿no? Entonces, aquí vemos un gráfico donde muestran esas características. Un ejemplo, notan aquí, indica en este caso, con las letras, en este caso B, notan dónde está en este caso, donde encontramos lo que es lo que es el estrato basal, ¿no? Como vemos aquí, B. Luego el estrato granular, que sería G, notan aquí vemos, no estoy indicando con la flecha. Luego el estrato espinoso, aquí vemos, ¿ya? En toda esta parte también. Y lo que es lo que es el estrato queratinizado, notan que sería la capa más superficial. ¿Ya? Entonces notan, esos son los estratos que presenta lo que es en este caso el epitelio de revestimiento. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos indicar? Aparte de eso, como les decía, por debajo de lo que es el epitelio de revestimiento, encontramos, como vemos aquí en el gráfico, ya la lámina propia, ya, o corion, donde generalmente esta lámina propia o corion, que está por debajo de lo que es el epitelio de revestimiento, está en este caso formada por tejido conectivo fibrosos, fibroblastos, fibrocitos, vasos sanguíneos, ya, que vamos a ver aquí, y fibras nerviosas. Entonces, es lo que encontramos. Ahora también aportan al tejido epitelial, lo que es en ese caso su soporte, en este caso nutricional, mediante los vasos sanguíneos, ¿ya? Arteriales como venosos, ¿no? Entonces, esa es su característica de la lámina propia o código, ¿no? Luego, por debajo de esto, bueno, pues habría dos situaciones, como les decía. Puede ser que lo que es en este caso la lámina propia o corion directamente se una al periósteo, ¿ya? O si no, puede haber otras zonas que estén por debajo, como sé lo que es la submucosa, ¿no? Entonces, esto prosigue sin solución de continuidad, en la que hay adipocitos, como vemos aquí, hay presencia de adipocitos, hay en este caso presencia en este caso de fibroblastos, y lo que es en este caso lo que es también, no solamente fibroblastos, sino también lo que es el colágeno, ¿no? En esta zona. Y bueno, pues vamos a ver que en esta zona es donde se sitúan la submucosa, principalmente lo que son las glándulas, en este caso salivales, vasos sanguíneos,
linfáticos y terminaciones, en este caso nerviosas, que forman los corpúsculos táctiles de Meissner. ¿Notan? Este es lo, con donde estamos mostrando ahorita el gráfico, es lo que es la submucosa, ¿no? Que aquí estaría ya ampliado, ¿no? Entonces, eso es, esos son entonces los, en este caso se puede decir, se puede decir en este caso la estructura histológica que compone lo que es la mucosa oral, ¿no? De la cavidad bucal. Muy bien. Bueno, en esta mucosa oral, como les decía, vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones, las cuales van a afectar a lo que es la cavidad bucal. Entonces vamos a ir identificando algunas lesiones elementales de la mucosa oral, que ya, como les había indicado, la anterior clase, ya el doctor Bustamante, si no me equivoco, ya les ha adelantado un poco sobre lo que es el tema. Y yo ahora voy a continuar con, con estas lesiones elementales de la mucosa bucal. Bueno, vamos a tomar en cuenta que las lesiones elementales de la mucosa bucal, bueno, pues son signos más simples que presentan lo que es una enfermedad. Son manifestaciones objetivas que evidencian procesos patológicos de la mucosa, constituyen un grupo heterogéneo de alteraciones, ya, porque son variados, y no deben ser considerados como fenómenos locales aislados, sino como manifestaciones de, en este caso, localizadas de enfermedades tal vez sistémicas, ¿no? Entonces, vamos a ver que este tipo de lesiones elementales en la mucosa bucal, ¿ya? Tienen gran importancia, ya pues hay que hacer lo que es un diagnóstico diferencial, ya para poder en este caso realizar lo que es un pronóstico y bueno pues ver lo que es ya sea si es un tipo de patología benigna o maligna para hacer lo que es un tipo de plan tratamiento o manejo en este caso terapéutico ya para poder dar solución a esa patología, ¿ya? Muy bien, aquí, bueno, pues vamos a citar, según nuestro libro, tenemos un ejemplo, una clasificación que propone lo que es Greenspan, ya en el libro Enfermedades de la Boca, donde va a proponer lo que es una clasificación de las lesiones elementales de la mucosa bucal, donde vemos lesiones primitivas como también lesiones, en este caso, secundarias, ¿no? Las primitivas, en este caso, que son las lesiones elementales, ya les han mencionado anteriormente, yo creo, el doctor Bustamante o el docente que me ha antecedido, ya en cuanto a lo que son las lesiones como son las manchas, vesículas, ampollas, pústulas, pápulas, manchas, tubérculos, nódulos. En esta clase vamos a ver lo que son otro tipo de lesiones, como son las escamas, queratosis, vegetación, verrugosidades, papilomas, hipertrofias y lo que son los tumores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? De forma resumida. Muy bien, y también vamos a ver que en esta clasificación de las lesiones elementales, vamos a ver que también Greenspan indica que también hay otras, en este caso lesiones elementales, fuera de las que hemos indicado anteriormente, como ser la aplasia, hipoplasia, edema, leucedema, ¿ya? Lo que es la telangiectasia, lo que es la placa indurada, lo que es la serostomía, bueno, algunos estamos se lo toman en cuenta, lo que es la hematomas, surcos, atrofias, aburra, lo que es anetodermia, ¿no? Entonces, ese tipo de lesiones ya podemos encontrar en lo que es la mucosa oral. Bueno, primero hablaremos de lo que es la escama. La escama, como ven aquí ustedes en el gráfico, ya, bueno, generalmente consiste en un desprendimiento que se nota a simple vista, ya, de las capas superficiales de lo que es la mucosa, ya en este caso del epitelio, en forma de pequeños colgajos, como vemos aquí, ya, los cuales van a ir desprendiéndose de lo que es el epitelio. Entonces puede haber desprendimientos parciales y bueno, pues ya hay un sector que aún está adherido, se puede decir, a lo que es el epitelio, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la escama no es más que un tipo de descamación visible de lo que es el epitelio de la mucosa oral. Generalmente son consecuencia de procesos inflamatorios, en este caso del corión, ¿ya? Y bueno, pues determinan en este caso alteraciones, en este caso del epitelio. Vamos a ver que en algunos casos está relacionado a algún tipo de, en este caso, hábitos, como lo que es un ejemplo el mordisqueo, ya como vemos aquí, ¿ya? Puede ser también en este caso procesos esencialmente malpighianos,
¿ya? Entonces, ese tipo de, en este caso, de etiología, ¿ya? Puede provocar lo que es, en este caso, lo que es la escama y descamación, ¿no? Pero vamos a ver que también puede estar relacionado lo que son las escamas, ¿ya? Las lesiones escamosas, no solamente pueden ser lesiones primarias, sino que también pueden ser secundarias a lesiones, en este caso, con contenido líquido, como ser un ejemplo, las ampollas, vesículas, como vemos aquí en este gráfico, ¿no? Vemos ampollas, vesículas, las cuales no, en algún momento, en este caso, hay el desprendimiento, en este caso, del epitelio que lo recubre, y bueno, pues, en este caso empieza a ver lo que es la presencia de escamas, ¿no? Y bueno, pues, y también en algunos casos se transforman estas escamas en costras, como vemos aquí, y ya lleva el nombre de escama costra, ¿no? Como vemos en este gráfico donde estoy indicando, ¿no? Y también vamos a ver que cuando en este caso se produce lo que es un desprendimiento continuo, como vemos aquí en este gráfico de aquí abajo, que puede ser un ejemplo claro en esta época de frío, viento, ¿no? Hay lo que es en este caso por el ambiente mismo, ya por las situaciones ambientales. Entonces, un ejemplo, hay la descamación, que es muy notoria como ejemplo en lo que es los labios, ¿no? Superior como inferior. Entonces, a eso se lo llama descamación, un desprendimiento continuo de las escamas, en este caso del epitelio, en este caso del revestimiento de la mucosa oral, ¿no? Entonces, vemos que en este caso, este tipo de descamación puede ser pitiriásica, purpuráceas, laminares, foliáceas, en hojaldre o en collarete. Depende qué tipo de, en este caso, de descamación sea. Entonces, ustedes pueden clasificarlo en estos tipos en este caso, de descamación. Bueno, ahora, bueno, esto para complementar, vemos que, como os decía, las escamas pueden ser de inicio, lesiones en este caso elementales, como también pueden ser lesiones en este caso secundarias, donde por desprendimiento, que es otra clasificación que lo unen dentro de este grupo de lesiones por desprendimiento, indicando que no es más que una capa plana ya, y delgada formada por epitelio ya seco debido a lo que es la acumulación de células queratinizadas, ¿no? Que van desprendiéndose en forma de lámina, algunas veces adheridas a lo que es la mucosa, ¿no? Entonces, eso es lo que indica este tipo también de concepto, en ese caso de lo que son las escamas, ¿no? Un ejemplo aquí, como indica, pueden ser lo que es las cailitis escamativas, ¿no? En ese caso de contacto, ¿no? Entonces, es lo que vemos. Y aquí en este gráfico vemos, notan cómo en este caso el epitelio, en este caso superficial, ya en este caso seco, se va en este caso desprendiendo, ¿no? Muy bien. Lesiones escamosas que podemos encontrar en la mucosa bucal serían lo que son las queilitis exfoliativas, lo que es la queilitis mecánica, queilitis física, ¿notan? Lo que, como les decíamos hace rato, por el frío, el calor, el ambiente mismo, queilitis químicas, como ser un ejemplo, esto de forma general. Y bueno, pues en relación a este tipo de queilitis, ¿notan? Están relacionadas con lo que es la descamación de lo que es en este caso y relacionado con lo que es las escamas, ¿no? Esos son las queilitis exfoliativas. Pero también tenemos otro tipo en este caso, lesiones escamosas, como ser relacionadas con el lupus, el eritematoso sistémico, la pityriasis rosada, lo que es el líquen rojo plano, la lengua geográfica, la psoriasis, lo que es la gingivitis descamativa y lo que es la lengua sabusal. También es relacionado con lo que es la mucosa mordiscada, como hemos indicado en el momento, y lesiones secundarias a ampollas, como lo que es un ejemplo, el PENFIL, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos, pero anteriormente igual hemos dado otros ejemplos. ¿En qué casos también puede estar relacionado lo que son las lesiones escamosas de la mucosa oral? Ahora, veremos lo que es, en segundo lugar, lo que son las queratosis. Las queratosis, como vemos aquí en este gráfico, son acumulaciones de escamas, ¿ya? Que no se desprenden. Entonces, esas acumulaciones de escamas que no se desprenden van a acumular en estratos y como no se desprenden, se constituye lo que es clínicamente una lesión.
¿ya? Generalmente hay un espesamiento córneo, ¿ya? Se observa una mucosa blanca y engrosada, como vemos aquí en el gráfico, ¿ya? Histológicamente vemos que en este caso, en la boca, hay lo que es en este caso, o en esa zona que está lesionada, hay un sinónimo de queratinización, ya, pero de acumulación de estratos, en este caso de capas, ya de escamas. Y bueno, pues el epitelio bucal no es normalmente queratinizado, ya, salvo en lo que es la mucosa del labio, en la encía masticatoria y en la parte del paladar duro, ¿no? Entonces, esas son sus características, ¿no? Entonces, en zonas que generalmente no es tejido, en este caso, queratinizado, ahí es donde podemos encontrar este tipo de queratosis, acumulación de escamas, ¿no? Entonces, bueno, las queratosis, como habíamos indicado, podemos encontrarla, encontrarlos en diferentes tipos de lesiones de la mucosa bucal, como ser en las leukeratosis, ¿no? Entonces, también llamando lo que son las queratosis bucal o leukeratosis, podemos encontrarlo en alteraciones congénitas o displásicas, como ser las leukeratosis congénita, la enfermedad de Darrier, ¿ya? La porokeratosis de Mielby, ¿ya? El nevo blanco espinoso, síndrome de Zinner-Kohl, disqueratosis intraepitelial hereditaria benigna, adquiridas, como ser un ejemplo, ya no congénitas, sino adquiridas, ¿ya? Como ser la leucoplasia pilosa bucal y lo que es la queratosis senil, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de leukeratosis o queratosis, lesiones queratósicas de la mucosa bucal, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos lo que son las disqueratosis. Ya hemos visto lo que son las queratosis, ahora la disqueratosis. En este caso es un vicio de cornificación, las disqueratosis. Células aisladas de epitelio cornifican expresamente por su cuenta. Como vemos aquí en este gráfico, ¿notan? Células aisladas de epitelio, no tienen epitelio, se cornifican expresamente por su cuenta. ¿Notan? Entonces, ¿notan? Células que no están en el epitelio de revestimiento, vemos que se van a empezar en este caso, en este caso, a cornificar, ¿no? Entonces, esa es su característica, ¿notan? Entonces, no es en este caso la zona, en este caso superficial o más externa, que está cornificada, sino son células aisladas, ¿no? Que se cornifican. Bueno, generalmente este tipo de lesiones de la disqueratosis, como vemos, podemos encontrar epitelios planos poliestratificados, que consisten en este caso en anomalías, en este caso de la queratinización de células, como vemos en este gráfico histológicamente, ¿ya? Estas células contienen queratina en su interior, ¿ya? Y antes de alcanzar lo que es su madurez completa, bueno, y llegar a las capas superficiales del epidermis, ahí se quedan, no llegan a las capas superficiales. Por decir, quedan, en este caso, aisladas de lo que es el epitelio cornificado, en este caso externo, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a ver que la disqueratosis generalmente no es una enfermedad en sí misma, puede presentarse en diferentes tipos de alteraciones también, como ser lo que es la enfermedad de Darrier, ya la esqueratosis actínica, el carcinoma espinocelular y lo que es en este caso en el síndrome de Zinsser, ¿no? Colli-Egman, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver que ahí en esas patologías puede estar presente lo que es la disqueratosis. Muy bien, ahora veremos lo que son las ortoqueratosis, ¿ya? Bueno, bueno, las ortoqueratosis, que igual notan, es un tipo de, en este caso, estamos hablando de un tipo de alteraciones en cuanto a la queratinización, ¿ya? Entonces, eh, lo que es en este caso la diferencia entre lo que es como les decía, la disqueratosis y en este caso, que va en este caso va a cornificarse lo que son células, ¿ya? En este caso aisladas de lo que es el epitelio superficial. En este caso, las ortoqueratosis en este caso se va a producir lo que es la cornificación, ¿ya? Del epitelio, cuya estructura es semejante a lo que es la cornificación de la piel normal. Entonces, la mucosa oral ya va a tener ese tipo de cornificación, ya como si fuera lo que es la piel. Bueno, pues en este caso se observa lo que es la capa granulosa celular, en este caso córneas sin núcleos, en lo que es la ortoqueratosis, ¿no? Entonces, luego también en sus variantes tenemos en este caso, ya, lo que es la hiperortoqueratosis, ya, que bueno, pues capa de queratina al igual que carece de núcleos, como hemos indicado,
carente de núcleos residuales y bueno, pues es considerablemente engrosada, como vemos aquí en el gráfico, y con una superficie irregular, ¿ya? Generalmente, ¿dónde se produce y por qué? Los agentes etiológicos que lo producen es la irritación friccional crónica, como ser un ejemplo prostodoncias o aparatos protésicos mal ajustados, el tabaquismo puede ser otra causa, ¿ya? Y bueno, pues o al mascar lo que es el tabaco, ¿no? Entonces puede ser una causa, en este caso, de ortoqueratosis. Y bueno, luego tenemos lo que es la paraqueratosis, que no es más que la cornificación, ya, donde en este caso es viciada, ya. Vemos que es nucleada, a diferencia de la anterior, de lo que es la ortoqueratosis. La ortoqueratosis es sin núcleos, mientras que lo que es que la paraqueratosis es nucleada, ¿no? Entonces observamos en este caso, como ven ustedes, células con presencia de núcleos, ¿ya? Hay alteración en este caso en el proceso de queratinización en este caso, de la piel, ya, si es que encontramos en lo que es la piel, y bueno, pues podemos indicar que desaparece lo que es el estrato granuloso, ¿no? Y los núcleos celulares son visibles en el estrato, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Entonces, esto desde un punto de vista eh, histológico, ¿no? Entonces, ahí se observa en lo que es la parte de la histológica, ya, como vemos aquí, observamos estas características ya sea de orto para queratosis o disqueratosis también, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que produce lo que es la paraqueratosis? Generalmente lo que es una enfermedad que es la porfiriasis, ¿ya? Y bueno, pues generalmente donde células migran con demasiada rapidez a lo que es el estrato germinativo y al estrato córneo, de tal forma que no pierden totalmente su núcleo, ¿no? Entonces, eso es lo que es la paraqueratosis. Igual puede haber una variante de lo que es la paraqueratosis, que sería la hiperparaqueratosis, donde, bueno, pues esta capa, en este caso, como hemos indicado, de queratina, es altamente engrosada y contiene núcleos residuales, como llamamos, que es nucleada, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es la paraqueratosis. Y luego tenemos lo que es la leukeratosis, ya, bueno, generalmente este término de leukeratosis, ya, es relacionado más que todo a lesiones en este caso que tienen un color blanquecino, aunque las anteriores, digamos, lesiones como vamos a ver, como ser la paraqueratosis, lo que es la ortoqueratosis, generalmente igual se lo observa como una lesión blanquecina, pero esta es la que es un poco, se puede decir, más, tal vez más notoria, ya, generalmente lo que es la leukeratosis, ya, más que todo es relacionada ya con, en este caso, con lo que es patologías, ya, donde las personas son, en este caso tienen el hábito en este caso, de fumar, ¿no? O ya sea, en este caso, pacientes, en este caso, en los cuales tienen un tipo en este caso, lo que es leucoratosis nicotínica del paladar o estomatitis nicotínica, o también llamado lo que es el paladar del fumador, ¿no? O queratosis del fumador, ¿no? Entonces, aquí vemos en pacientes los cuales van a fumar o también van a tener ese hábito de fumar con la pipa, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar este tipo de leukeratosis. Ahora, vamos a ver que es un tipo de enfermedad benigna, ya de la mucosa del paladar, y bueno, pues eliminando lo que es se puede decir el estímulo, bueno, también disminuye lo que es la lesión, pero también en algunos casos hay que evaluar lo que es este tipo de lesiones para poder tratar, ¿ya? Muy bien. Como hemos visto, lo que son las queratosis generalmente son, una gran mayoría, son de color blanquecino, que es como habíamos indicado, las ortoqueratosis, las paraqueratosis, las queratosis, ¿ya? Bueno, pues y las leukeratosis, pero también vemos que estos están dentro de lo que son, en este caso, las lesiones blancas. Bajo, en este caso, ese tipo de denominación de lesiones blancas se la va, en este caso, a caracterizar a todo lo que son las lesiones, en este caso, que van a tener un color blanquecino en lo que es la superficie de la mucosa oral, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar que, bueno, pues generalmente son de distinta patogenia, pueden o no presentar queratinización, pero generalmente tienen esa consistencia blanca de lo que es la mucosa, ¿ya? Bueno, pues vamos a ver que van a estar relacionados con lesiones escamosas, queratóxicas, ¿ya? Generalmente,
¿ya? Donde, como les decía, se ve ese color blanquecino, leucoplásico, en este caso de lo que es la lesión. Bueno, dentro de lo que son las lesiones, en este caso blancas, como les decía, o sea, en este caso, lesiones en este caso blancas, en este caso que se le llaman leucoplasias, ¿ya? Vamos a generalmente clasificar a diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Y bueno, pues según lo que es Greenspan, nuestro libro de referencia de enfermedades de la boca de Greenspan, lo clasifica en dos grupos principales que indica que son con queratinización histológica y bueno, pues y sin queratinización histológica destacable. Bueno, con queratinización histológica encontramos generalmente las más frecuentes y las menos frecuentes y las de excepción. Generalmente las más frecuentes son lo que es el líquen rojo plano, lo que es la leucoplasia, las menos frecuentes son las leucoqueratosis, ¿ya? Y las de excepción son los lupus y lo que son las psoriasis, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son lesiones blancas, leucoplásicas, ¿ya? Bueno, también podemos encontrar a lo que es el grupo B, que sería en ese caso sin queratinización histológica, ya destacable, donde encontramos lo que es la lengua geográfica, que sería un tipo que presenta también un tipo de queratinización, en ese caso de lesión blanca, en lo que es la lengua geográfica, pero es sin queratinización. Y lo que es la moniliasis, lo mismo, ¿no? Encontramos que se observa lo que es la lesión blanquecina, pero sin queratinización histológica destacada, ¿no? Bueno, pues entonces podemos indicar que los leucoplasias son en este caso lesiones, en este caso blanquecinas, que generalmente leucoplasia significa placa blanca, ya que no, bueno, generalmente que al frotar, ya no se desprende, porque generalmente los tejidos, en este caso las alteraciones, las lesiones, en las cuales hay presencia en este caso en este caso de lesiones blanquecinas, y si se desprenden, bueno, no están dentro de lo que es este grupo de las leucoplasias, ¿no? Entonces, de ahí es que también vemos que este tipo de leucoplasias, ya las que son esas placas blanquecinas presentes en la mucosa oral, si no se desprenden, bueno, se les considera como entidades premalignas, ¿no? Y bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1978 define lo que es, en este caso, lo que es las leucoplasias como una mancha blanca situada sobre lo que es la mucosa oral, que no puede ser eliminada mediante respaldo ni, o sea, mediante raspado ni clasificada como ninguna otra enfermedad diagnosticable. Entonces, a ese tipo de lesiones de placa blanca se las llama leucoplasias, ¿no? Entonces, también podemos indicar que la OMS indica que esa placa blanquecina es de tipo de origen idiopático, no se sabe cuál es su origen, ¿ya? Por eso dice origen desconocido, y bueno, pues es o sea, una placa blanca provocada por el hábito crónico, en algunos casos del tabaco, ¿no? Entonces se lo relaciona mucho con lo que es personas que fuman, ¿no? Y bueno, pues tienen el hábito del fumado del tabaco, ¿no? Y bueno, pues estas placas blancas se las denomina queratosis, ¿no? Pero como os decía, todas las queratosis generalmente tienen ese color blanquecino por estar en lo que es la cavidad bucal, ¿ya? Muy bien. Histológicamente, bueno, pues ese epitelio en este caso, como os decía, el cual ha aumentado lo que es su espesor de queratina, por eso es que hay hiperortoqueratinosa queratinas, o como también hay hiperparaqueratina, ¿no? Entonces, en ambos casos puede estar en ese caso aumentado el espesor de la capa de queratina. También lo que hay un aumento de espesor de lo que es el estrato espinoso, ¿no? Entonces, esa es su característica de los leucoplasias. Bueno, pues puede estar relacionado la etiología o la causa en sujetos, en este caso, generalmente eh, que tienen lo que es el hábito de fumar, ¿ya? Pero también es presente no solamente en pacientes que fuman, sino que también no fumadores. Infección, en ese caso, generalmente por el virus Epstein-Barr, ¿no? Eh, en pacientes afectados con lo que es el VIH-Sida, ¿no? Entonces, la irritación crónica causada por prótesis mal ajustadas, notan, es otro tipo de factor. Infección crónica por Candida albicans, líquen plano crónico y algunos trastornos genéticos.
Bueno, clínicamente lo que es la leucoplasia, como hemos indicado, se observa como en este caso como una mancha blanca, ya en diferentes formas. Y bueno, pues vemos en este caso áreas maculares blancas no palpables, translúcidas, o puede ser en este caso placas lisas, rugosas, placas papilomatosas, nodulares, con fisuras e inclusive pueden formar lo que es úlceras en su superficie, ¿no? Entonces, es las características clínicas de lo que es la leucoplasia. También podemos observar que generalmente está localizada lo que es la leucoplasia, más que todo en lo que es la mucosa yugal, el suelo de la boca, comisuras labiales, en los bordes laterales de la lengua, los rebordes alveolares mandibular y maxilar, ¿no? Bueno, pues generalmente es un alrededor del 5,4% de lesiones. Bueno, generalmente puede acabar siendo lo que es un tipo de lesión, en este caso maligna, como ser lo que es el carcinoma epidermoide. Y bueno, pues podemos ver que esto puede exacerbarse ya en pacientes los cuales tienen el hábito de fumar. O sea, que pacientes que fuman demasiado pueden tener en ese caso esta patología y bueno, pues y puede aumentarse ya no sé de 5% o 6, sino puede llegar hasta el 16%, ¿no? En este caso, de riesgo a que se vuelva una lesión maligna, ¿no? ¿Cómo se lo hace el diagnóstico? Mediante lo que es el examen clínico. En primer lugar, se ve lo que es una placa blanquecina. Puede estar ubicado en cualquier parte de lo que es la mucosa oral, generalmente más frecuente en lo que son los rebordes que recubren lo que son los rebordes residuales, lengua y labios, asociado a factores etiológicos como son el tabaco, el alcohol, traumatismos locales, ya prótesis mal ajustadas que hemos indicado, sífilis en este caso deficiencias vitamínicas, nutricionales, hormonales, candidiasis, virus y papiloma humano. Entonces, en esos casos podemos encontrar lo que es en este caso la leucoplasia. Bueno, también podemos encontrar, bueno, pues otro tipo de patologías, como ser un ejemplo, lo que es, como les decía, en diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Las cuales aquí en este listado que les voy a mostrar, ya más adelante, como ser podemos encontrar. Como ser un ejemplo, pueden ser en ese caso leucoplasias relacionadas con lo que es en ese caso de tipo reactivo, como ser lo que es la hiperkeratosis, ¿no? Lo que es en este caso lo que es la acantosis, la queilitis actínica, la queratosis del fumador, ya, estomatitis nicotínica y la quemaduras térmicas y químicas. También pueden tener un origen neoplásico, ¿ya? Displasia epitelial, carcinoma in situ, carcinoma epidermoide y carcinoma verrucoso, ¿no? O puede ser en ese caso también infeccioso, relacionado con la candidiasis, la leucoplasia vellosa y lo que es la placa mucosa sifilítica. O mediadas por procesos inmunitarios, líquen plano, lupus eritematoso, ¿no? Hereditarios, leuquedema, nevo esponjoso blanco. Idiopáticos, lengua vellosa, lengua geográfica, ¿no? Entonces, notan, de acuerdo a lo que es en este caso su agente etiológico, puede estar relacionado con lo que es la leucoplasia. Y bueno, en estos casos generalmente hay que hacer lo que es su diagnóstico diferencial, lo que es con el líquen plano reticular, la candidiasis, en este caso pseudomembranosa aguda, con lo que es el nevus blanco esponjoso y lo que es el leucodemia, ¿no? Entonces, con esos tipos, en este caso, de patologías, hay que hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Y bueno, pues vamos a ver que generalmente ¿ya? Vamos a ver que puede estar relacionada a lo que es, en este caso, su tratamiento. Pero bueno, o sea, para poder realizar lo que es la terapéutica, hay que identificar qué tipo de lesión es benigna o maligna. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, generalmente se hace lo que es el tratamiento. Generalmente, bueno, pues como decía, es en este caso relacionada a lo que es esta patología cuando se elimina lo que es el factor etiológico. Un ejemplo, pacientes fumadores, si no fuman, entonces va disminuyendo lo que es la lesión. O en este caso, prótesis mal adaptadas, en este caso que ya, un ejemplo, se hace lo que es el ajuste necesario, ya no producen lo que es la lesión, ¿no? Entonces, son patologías las cuales pueden afectar lo que es la mucosa oral, ¿ya? Muy bien.
Entonces, de acuerdo a eso se hace lo que es el tratamiento, pero generalmente es, en este caso, posterior a un examen histopatológico, ¿no? Y observar si es una lesión benigna o maligna, ¿no? Entonces podemos, si es que es en este caso un tipo de lesión maligna, puede estar relacionado, en este caso, con lesiones displásicas, carcinoma in situ o carcinoma espinocelular, ¿no? Y bueno, pues si es benigna, en este caso, se hacen intentos para eliminar posibles factores locales para que regresione. Si no, bueno, pues generalmente deben tomarse medidas necesarias para poder extirpar el proceso totalmente, ¿no? Entonces, eso vuelvo a reiterar, para ver, primero hay que ver si es un proceso benigno o es un proceso maligno. Muy bien, ahora veremos lo que es, ya bueno, tomando en cuenta todo lo que es la parte de las leucoplasias, ya, bueno, pues pasaremos a otro punto que sería lo que es otro tipo de lesiones elementales, como ser la vegetación. La vegetación, generalmente, como ustedes ven, es una lesión primitiva elevada, constituida por múltiples elementos agrupados, crónicos, ya sean cónicos o filiformes, cilíndricos o lobulados, con aspecto de coliflor, como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Se ve como una coliflor. Superficie no es cornificada, tampoco en este caso queratinizada. Se produce por acantosis con papilomatosis de la mucosa. Bueno, generalmente en este caso, cuando ya la vegetación se asocia, varios, ya en este caso pequeños o en pequeños grupos, ya bueno, se lo llama ya vegetaciones, ya no solamente vegetación, sino vegetaciones. Entonces, esas agrupaciones, en este caso de vegetaciones, ya de lesiones asociadas, bueno, pues ya tienen una apariencia, en este caso, de lesión única, pero generalmente pueden estar agrupadas, ¿no? Se observa elevaciones digitiformes, o sea, digitiformes, ya exofíticas, ya, en este caso, ásperas, circunscritas con bases sésiles. Bueno, pues, entonces vemos, nota, una lesión elevada, constituida por múltiples elementos agrupados, cónicos, filiformes, cilíndricos y lobulados. Lesión exofítica, ¿no? Y más que todo es un tipo de lesión benigna, ¿no? Entonces se hace lo que es un tratamiento generalmente de extirpación, ¿ya? ¿Ya? Con lo que es, ¿cómo les puedo decir? Con un tipo de extirpación, eh, con un sobrante en este caso de seguridad, ¿no? Ahora, veremos luego las verrugosidades. Vemos que generalmente las verrugosidades ya es cuando un tipo de vegetación, notan, como vemos aquí, ya está cornificada. Notan, si tiene una subcapa superficial queratinizada o cornificada de color blanquecino, ya no se lo llama, en ese caso vegetación, se lo llama verrugosidad, ¿no? Entonces, esto, según el autor, en este caso, Greenspan, ¿ya? Vemos que este tipo de vegetaciones, en este caso con queratinización superficial, ya se lo llamará verrugosidades, ¿no? Bueno, pues vemos, como vemos aquí, como te decía, en la lesión que está cornificada, tiene un aspecto blanquecino de coliflor, ¿ya? Y consistencia firme. Es una papilomatosis asociada a epiarkeratosis. Eso es lo que es la verrugosidad. Muy bien, encontramos diferentes tipos de vegetaciones o rugosidades, ¿ya? Bueno, pues encontramos que pueden tener un origen, en este caso, o etiología mecánica, tóxica, infecciosa, parasitarias o malformativas, de causa desconocida, causa múltiple. Cuando son mecánicas, traumáticas, protésicas, tóxicas, bromoyodo o virósicas, lo que es la verruga vulgar, la bacteriana sífilis, eso es lo que en este caso produce lo que es por infecciones. ¿Ya? Aquí también tenemos lo que es la botromicoma, la rinoscleroma, la lepra, micóticas como lo que es la histoplasmosis, parasitarias como la leishmaniasis, malformativas como lo que es la glositis medio, ya en este caso como en algunos casos puede tener una causa desconocida como lo que es la papilomatosis florida, ¿no? O bueno, puede ser de causa múltiple como la lengua negra vellosa. Entonces, notan, estos casos son de vegetaciones o verrugosidades, depende si están o no queratinizadas, ¿no? Bueno, pues luego tenemos lo que son los papilomas, ya que es la siguiente lesión elemental. Ya estos papilomas es una lesión elevada de lo que es la mucosa, como vemos aquí, de manera de un dedo de guante, ¿ya? O una hernia. En este caso, como lo vemos en el gráfico, tiene una forma de una hernia, ¿no? Entonces está cubierto por el epitelio generalmente normal o poco modificado, ¿ya? Vamos a ver que también presenta lo que es una estrangulación, ¿ya? Un esbozo o cuello también
puede tener lo que es en este caso una longitud, en este caso horizontal, y buena consistencia variable, ¿no? Generalmente, y al igual que los anteriores, su naturaleza es benigna, no dan cáncer, ¿ya? Bueno, las causas o etiologías que producen lo que es los papilomas, generalmente es lo que es en este caso puede ser causas mecánicas, lo que es la mordedura, lo que es en este caso lo que es la succión, ¿no? Y bueno, pues también puede ser en este caso eh, lo que es el diastema neurósico, los malformativos, auténticos blastomas benignos de la de causa desconocida. Entonces, notan, tenemos el papiloma malformativo, hiperplásicos simples y papiloma blastomatoso o lipoma, ¿no? Entonces, esos son los tipos de papilomas que podemos encontrar, ¿no? De acuerdo a su etiología. Y bueno, pues estos papilomas histológicamente hay un tipo de proliferación exofítica, como en los anteriores casos, ya benigna, del epitelio plano estratificado. Esta proliferación epitelial benigna, cuya etiología no ha sido aclarada totalmente porque es tipo desconocida, algunos lo relacionan con el virus papiloma humano, pero bueno, pues generalmente, como les decía, no hay algo dicho, ¿no? Entonces, cuando en este caso ya vemos que son múltiples estos papilomas, como vemos en este gráfico, se lo llaman como enfermedad de Heck, perdón, ¿no? Que es verruga o sea, vulgar oral, continuo acuminado oral e hiperplasia epitelial focal. Todo en conjunto, lo que es la enfermedad de Heck, ¿no? Muy bien. Histológicamente podemos encontrar una capa de papilar gruesa de epitelio plano queratinizado y no queratinizado, ¿no? Y como vemos aquí, un núcleo central de tejido conjuntivo fibrovascular, ¿no? Entonces, esa es su característica histológica, ¿no? Vemos también que tiene proyecciones, ¿notan? Que pueden ser largas, digitiformes, cortas, redondeadas o romas, ¿no? Y como les decía, formado por epitelio, ¿no? Bueno, este epitelio, este papiloma plano, ya como les decía, bueno, pues clínicamente se observa como una lesión papilar, exofítica, ya suele medir generalmente 1 centímetro de diámetro, puede ser sésil o pediculado, ya blanco queratinizado, o bueno, o no, rosado, blanco o rosado, depende si está queratinizado o no está queratinizado, presenta comúnmente en ese caso en el paladar, ya blando, úvula, superficie ventral dorsal de lo que es la lengua, como vemos aquí, ¿ya? La encía y lo que es la mucosa yugal. Entonces, en esos sectores se ubica lo que es en este caso el papiloma plano. El tratamiento consiste en qué? En extirparlo. Generalmente son lesiones, en este caso, benignas. Por eso es que generalmente son raras lo que son las recidivas. Bien. Otro es lo que es la hipertrofia, en este caso en este caso de la hipertrofia o elefantiasis, donde encontramos que hay un aumento de todos los diámetros del sector topográfico, ya donde se ubica lo que es la lesión, ya hay un aumento de tamaño de todo lo que es el sector topográfico. Puede ser un ejemplo, si es en los labios, como vemos aquí en este gráfico, lo que es la macroquelia, ya, la lengua, si es en la lengua, la macroglosia, si es en la encía, la macrouglia, y si es en la mucosa yugal, la macroparaiditis, ¿no? Entonces, vemos que en esos sectores se puede ubicar lo que es este tipo de hipertrofia o elefantiasis, ¿no? No se utiliza directamente, en este caso, la denominación, ¿ya? Y es más, en este caso, el término de hipertrofia, más es utilizado para lo que es la parte de, ¿cómo se puede hacer en el estudio histopatológico? Más se utiliza el término de elefantiasis, ¿no? Bueno, pues las causas son variadas, ya puede estar relacionado con lo que es el tema de King, ¿ya? Muy bien. Cuadros los cuales tienen elefantiasis o hipertrofias bucales, puede ser lo que es en este caso las displasias malformativas, lengua escrotal, infecciones es en este caso infecciones parasitarias, ¿ya? Macrocelia blastomicosis, tóxicas, elefantiasis de encías, sanguíneas o hemáticas, ¿ya? Metabólicas, macroglosia o sapora amiloidosis, endocrinas, macroglosia, macromegalia, o sea, lo que es la patogenia alérgica, o sea, en este caso como ser el edema de Quinque, patogenia o sea, discutible como ser en este caso la artrosis de Behcet, ¿no? Entonces, bueno, pues son casos en los cuales se podemos encontrar lo que es la elefantiasis o en este caso, o hipertrofias. Bueno, pues
También podemos encontrar hipertrofias o sea, elefantiasis en macroglosia, en macrokelia y macroglia, como vemos aquí. Macroglosia en amiloidosis, lengua escrotal, histoplasmosis y sífilis. Macrokelia en blastomicosis, lesmaniasis, edema de Quincke, sarcoidosis. En este caso, macroglia, en lo que es, en este caso, la hiperplasia, neurofibromatosis, lo que es la leucemia también, ¿no? Entonces, en esos casos podemos encontrar lo que es la hipertrofia. Bueno, y bueno, para terminar, lo que es el tumor. El tumor generalmente son crecimientos, como vemos aquí en el gráfico, ya circunscritos de evolución crónica con tendencia de aumento y volumen, como vemos aquí, ¿no? Ahora, ese aumento de volumen puede ser indefinidamente, puede empezar poco a poco a crecer, a eso se le llama tumor. Entonces, este tumor puede ser en este caso generalmente benigno, como también puede ser maligno, ¿ya? Son lesiones exofíticas, como vemos aquí, ¿ya? Y bueno, pues son elevadas sobre lo que es la mucosa, como pápulas o nódulos, vegetaciones. Es muy difícil en ese caso definir si es un tumor, ya, bueno, pues porque hay que hacer lo que es un estudio histopatológico, pero clínicamente muestra esas características, ¿no? Y bueno, pues tenemos también lo que es la hiperplasia simple, ya, bueno, pues o malformativa, que es un tipo de hiperplasia, ya sea simple o malformativa, la cual tiene cada uno con sus características. La hiperplasia simple son aumentos cuantitativos, sin cambios, en este caso, etiológicos ni estructurales fundamentales, ¿no? Tienen una causa, en este caso, definida y son frecuentemente reversibles. Eliminada la causa, entonces regresiona, ¿no? Entonces, bueno, pues generalmente esa es su característica de lo que son las hiperplasias simples, ¿no? Bueno, ahora lo que es la hiperplasia malformativa, vemos que en este caso tiene un aspecto clínico tumoral, como vemos aquí, más que todo lo relacionan con lo que son los nevos, ¿ya? En este caso, los nevos, en este caso, neoplásicos circunscritos, ¿no? Entonces, generalmente tienen una característica tumoral como manchas, ¿no? Clínicamente, como se observa, se manifiestan en ese caso desde el nacimiento, es congénito generalmente, y bueno, pues, o también puede en este caso durar mientras se desarrolla lo que es el tejido, en este caso intrauterino, bueno, pues, y por excepción, en este caso, de su aparición, en este caso, eh, vemos que su aparición es tardía, ¿no? Aparecen o obedecen a factores sanitarios embrionarios o fetales. Pueden desaparecer espontáneamente, lo que no sucede con lo que es los blastomas. Los blastomas generalmente, bueno, pues son un tipo de ya hiperplasia malformativa. Bueno, dentro de lo que son los blastomas o tumores auténticos, podemos encontrar lo que son los benignos y los malignos, como vemos aquí, ¿ya? Eh, Tenemos en este caso lo que son los benignos, lo como es el acantoteratoma, lo que es el adenoma y lo que es el tumor mixto, como también llamado adenoma pleomorfo. Los malignos, lo que es el epitelioma, carcinoma espinocelular, que es el más común, carcinoma o sea, adenoide, quístico, carcinoma mucoepidermoide, epitelioma espinocelular, y lo que es el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, estas patologías podemos encontrar en cuanto a lo que son los blastomas y tumores, o tumores auténticos. Bueno, más blastomas o tumores, como ser lo que benignos, como ser el fibroma, los hemangiomas, los linfangiomas, miomas, ¿ya? Leimiomas, mixomas, lipomas, linfocitomas y los plasmocitomas, ¿no? Y los malignos, como ser el fibrosarcoma, que es el más común, el angiosarcoma, carcinoma epiderdimoide otra vez, y lo que es el endoteliomas, ¿no? El mixoma sarcoma, el reticulosarcoma y sarcoma de Kaposi, ¿no? Estos serían lo que son los malignos, ¿no? Y bueno, pues vemos que este tipo de lesiones, como ser los blastomas y tumores, bueno, pues están presentes en lo que es la cavidad bucal, ¿no? Y bueno, pues los melánicos que habíamos indicado hace rato, que serían en este caso, los auténticos, como ser los nerviosos y los melánicos. Los nerviosos tenemos los benignos, como ser el Sachawarnoma, ¿ya? Lo que es en ese caso el mioma mioblástico. Y dentro de los malignos tenemos el melanoma maligno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, más que todo el diagnóstico es, en este caso, clínico,
también histológico en estos casos de este tipo de lesiones. Y la clínica hace mucho para poder identificar y poder, en este caso, aconsejar ya que se haga lo que son los exámenes necesarios para poder identificar la lesión, en ese caso, y el tipo de patología que podamos encontrar. ¿Ya? Bueno, eso sería el tema por hoy. Ya espero que haya sido lo más entendible posible. Es un tema largo, no lo niego. Bueno, pero lo he resumido lo más que se ha podido para que sea lo más entendible posible. Y bueno, pues en relación a este tema, se hará lo que es las preguntas correspondientes para lo que es el tercer parcial. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, para complementar, aquí tenemos lo que es la bibliografía, ¿ya? De donde se han extractado lo que es los, eh, los en este caso, bueno, la teoría, ¿ya? De los diferentes autores, los cuales se han, en este caso, revisado para poder realizar lo que es ese tema correspondiente a lesiones elementales, ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? Muy bueno. Entonces, si hay dudas en relación a este tema, podemos revisarlo en lo que es la parte práctica, en lo que es la clínica de admisión. Bueno, pues con los estudiantes que, bueno, vayan pasando lo que es los diferentes rotes, ¿ya? Y sin más que decirles, me despido de ustedes esperando que la clase haya sido lo más entendible posible, ¿ya? Buenas noches, jóvenes y señoritas, que tengan un excelente resto de jornada.